Juan Carlos, un gusto saludarte, qué bueno que estés de vuelta aquí en las pantallas de DNews. Mira, después de lo sucedido con los dos activistas de los derechos humanos venezolanos, con Luis Peche y con Yendri Velázquez, el pasado lunes, al inicio de esta semana, en este atentado sicarial, pues se han tocado las fibras muy importantes de todos los exiliados venezolanos que están en el territorio colombiano, con cifras muy contundentes, Juan Carlos y televidentes, ante una situación de inseguridad prominente en Colombia y también, al parecer, con poco respaldo del gobierno nacional para garantizar su seguridad de algunas personas que terminaron huyendo, que terminaron migrando de un país que no les daba las garantías para ejercer la política, para ejercer los derechos humanos y sobre todo para tener seguridad y buscando asilo en Colombia, y eso no lo han encontrado. Pues te cuento que nos acompaña a esta hora Denise Byrne, ella es la directora de Un País Libre para Mis Hijos. Denise, gracias por estar con nosotros aquí en DNews en momentos tan delicados para toda la comunidad venezolana en Colombia. Sergio, muchas gracias. A DNews, muchas gracias por esta oportunidad y nada, acá seguimos. Bueno, hay que iniciar esta entrevista, Denise, hablando sobre la percepción que ustedes han tenido después de este atentado sicarial contra Luis Peche y contra Yendri Velázquez. ¿Cuál es la situación de ustedes como migrantes, como hacer parte de la oposición de un régimen y estar en territorio ajeno? ¿El exilio ya no es garantía de seguridad para ustedes? Sin duda alguna no, digamos que esto no es tan nuevo. Hay precedentes en esta situación, digamos, algo como lo de Ojeda en Chile, encendió unas alarmas importantes para todos los migrantes y para la comunidad internacional. ¿De qué tenemos que estar pendientes? ¿Cuáles son esas garantías que no se están cumpliendo? Y lo del atentado hace 2 días de Luis Peche y de Yendri Velázquez, personas a las que además respeto muchísimo y a las que quiero muchísimo, creo que nos tiene a todos un poquito consternados, pero sobre todo preocupados porque es la prueba de que esas garantías que tanto exigimos pues no se están dando. Claro, una pregunta que por supuesto es inevitable hacer. ¿Cómo se encuentra tu seguridad? Porque eres una de las voces en Colombia de oposición al régimen de Nicolás Maduro. Saliste de tu país buscando seguridad en Colombia, siguiendo trabajando a través de los derechos humanos, tanto de los venezolanos como de todos los latinoamericanos. ¿Cuál es la percepción que tú tienes para ti y para tu familia frente a estos hechos sicariales que se registraron durante esta semana? No, la sensación sin duda alguna es que estamos en riesgo. Estamos preocupados porque digamos que cuando tú sales de tu país a buscar ayuda, eso es realmente lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho, creo que el hecho de cruzar la frontera o el hecho de montarte en el avión o el hecho de salir caminando, porque pues sabemos que muchísimas personas han salido de distintas formas de Venezuela, de alguna manera y en algún momento nos hacía sentir seguros, nos hacía sentir que estábamos protegidos. Lo que pasó el 13 de octubre no tiene nombre, pero además implica esa complejidad que es la seguridad, ¿no? Implica derrumbar esa sensación de seguridad que de alguna forma todos teníamos. Y si bien hemos estado haciendo alertas desde hace mucho tiempo porque sabíamos que se iba a fortalecer la inseguridad por parte del régimen, o sea, que la represión por parte del régimen se iba a fortalecer de alguna manera, creo que uno siempre tiene la esperanza de que esto no suceda. Y pues está pasando. Y hoy no me siento segura, hoy no sé que mi familia no está segura, sé que mis amigos no están seguros, sé que los defensores de derechos humanos no están seguros, sé que los activistas no están seguros, porque además hay como niveles, ¿no? En la protección de las personas, y no solamente una persona solicitante de refugio merece o debe tener protección. Somos muchas las personas que por distintas razones no tenemos un proceso de asilo en Colombia o en cualquier otro país, y eso no nos hace menos vulnerable a las violaciones o a los atentados. En este momento el gobierno colombiano ha aumentado la exigencia para poder dar asilo a los migrantes venezolanos. ¿Tienen las cifras en la cabeza de cuántos están llegando por migración, solicitando todo el tema de regularización de su estadía en Colombia y también de asilo político? Para 2024 había más de 29.000 personas esperando respuesta a su solicitud de asilo. Pero
ahí entra un poco lo que estaba mencionando ahorita sobre las distintas formas o los distintos niveles de protección que puede necesitar una persona. Y al final esto se ve reflejado en los números de personas que están ingresando a Colombia. Hay más de 427.000 personas esperando de alguna forma que pase algo con su estabilidad en Colombia. La regularización en Colombia ha sufrido muchísimo en los últimos años. Hay muchas personas que no cuentan ni con el proceso ni con la posibilidad de, y muchísimo menos con una respuesta, lo que complica muchísimo la situación en cuanto a la regularización y los niveles de protección que puedan necesitar. Claro que sí. Juan Carlos, tienes preguntas desde estudios, desde Buenos Aires, para preguntarle a Denise, porque realmente esta situación que se está viviendo en la comunidad venezolana en Colombia es muy apremiante y están en una incertidumbre de inseguridad increíble, Juan Carlos. Definitivamente, Denise, te saludo desde nuestro centro informativo en la ciudad de Buenos Aires. Denise, ustedes como exiliados, como solicitantes de asilo, no sé cuál es tu caso particularmente, pero entre ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Se están organizando? ¿Están tomando alguna medida? Ya que el gobierno de Colombia no los está tomando en cuenta, pues ustedes como comunidad venezolana en ese país, ¿qué están haciendo para llevar adelante la autoprotección? Pues hay muchos protocolos que debemos seguir. Cada organización normalmente tiene su protocolo. Los que no hacen de alguna forma parte de organizaciones buscan la manera también pues, de autoprotegerse. Hay procesos básicos, ¿no? Como no estar tan exhibidos en la calle, no mostrar ciertas cosas, no hacer algunas llamadas, hacer las llamadas que se requieren precisamente para la protección. Pero hay muchas organizaciones que están trabajando justamente para intentar mantener la seguridad de las personas que pueden estar amenazadas en Colombia. Yo no estoy en proceso de asilo, fue una decisión que tomé porque de alguna forma yo sentía que iba a estar, yo salí amenazada del país y yo sentía que iba a estar fichada del otro lado porque igual estaba muy cerca y para mí eso sin duda alguna pues representaba en ese momento, hoy es más claro que representa un riesgo. Entonces tomé la decisión de no solicitar asilo y ahí entra también un poco ese tema de no solamente las personas que solicitan refugio o asilo en un país necesitan tener protección. Somos muchos los activistas, somos muchos los defensores de derechos humanos, somos muchas las personas que no estamos tal vez en un proceso de asilo, pero que igual necesitamos estar protegidas o sentirnos por lo menos amparadas en el lugar en el que estemos. Evidentemente. En el país de acogida. Tú como directora de una fundación que se encarga precisamente de esto, de atender a migrantes, ¿has tenido o existe en este momento alguna línea de contacto directa para que alguna de esos millones de venezolanos que se encuentran en este momento en Colombia puedan llamar o acudir a alguna emergencia en casos de ser atacados o de sentirse presionados de alguna forma? Digamos que con un país libre para mis hijos las personas se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @unpaislibre-para-mis-hijos en todas las redes, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Nos pueden enviar un mensaje contándonos la situación por la que están pasando y nosotros los podemos ayudar a canalizar o a redirigirse con la organización o con la institución pertinente o darles la información que requieran. A veces intentamos comunicarnos con las organizaciones y tal vez debemos comunicarnos dependiendo del caso con alguna institución. Yo sé que la Alcaldía de Bogotá, por lo menos en el caso de Bogotá, tiene algunas líneas dispuestas, pueden comunicarse con la Secretaría de Gobierno, dependiendo otra vez, menciono nuevamente, dependiendo del caso, pueden comunicarse directamente con Fiscalía o con el 123 de la Policía si tienen alguna prueba de que están siendo amenazados o perseguidos directamente. Hay muchísimos canales, hay muchas organizaciones que también están trabajando, la Fundación Juntos Se Puede también habilitó sus canales para pues hacer esa primera denuncia de persecución o para las personas que se han sentido amenazadas de alguna forma. Amnistía Internacional es otra de las organizaciones que está. Creo que las personas también tenemos la responsabilidad de protegernos y una forma de protegernos es utilizando también los canales, investigar un poco en las redes sociales. Nosotros vamos a sacar un protocolo para que las personas que puedan sentirse amenazadas puedan tener algunas
algunos lineamientos básicos para protegerse. Denise, esta mañana o más temprano hablamos justamente con la directora de la Fundación Juntos se Puede y nos decía que ya tiene amenazas, que ya está llegando a intimidaciones a su equipo de trabajo, donde vehículos con placas venezolanas están rondando el lugar de la fundación. Y le estaba pidiendo la respuesta inmediata del gobierno colombiano. ¿Qué opinión tienes al respecto sobre Gustavo Petro, sobre la actitud de la Cancillería, sobre la actitud de la Unidad Nacional de Protección frente a esta solicitud de asilo que ya lleva bastante tiempo, casi 1 o 2 años a muchas personas y que no ha llegado para nada? Hay personas que tienen 5 años esperando la respuesta del refugio y sé que eso no compete solamente a este gobierno, digamos que se inician ciertos procesos, pero en este ya se debe haber dado hace rato la respuesta y eso no ha pasado. Y se supone que una de las promesas, de alguna forma, de este gobierno era pues ayudar a regularizar ciertos procesos y eso no ha sucedido. Entonces, digamos que eso es complejo. Pero sobre la situación de la Fundación Juntos se Puede, pues obviamente estamos muy preocupados porque después de lo sucedido el 13 de octubre, pues no solo las alertas están encendidas, sino que tenemos todas las pruebas y la peor demostración que pudo haber existido fue el atentado de este lunes. Y creo que ya no hay dudas de que estamos en riesgo aún fuera de nuestro país. Y sobre el gobierno y sobre Cancillería, acá hay 2 cosas muy importantes. La primera es que no podemos ocultar que el presidente Gustavo Petro tiene una relación muy cercana con Nicolás Maduro, con el régimen de Venezuela. Y eso obviamente nos preocupa. Nos preocupa sobremanera esta situación. Él se pronunció sobre el caso del lunes 13 de octubre y en su cuenta de X él dice que todas las personas que quieran solicitar asilo, todos los venezolanos que quieran solicitar asilo en Colombia pueden hacerlo, que acá las puertas están abiertas. Una cosa es que las puertas estén abiertas y que podamos llegar a Colombia de alguna manera y otra cosa es que el proceso sea el proceso adecuado y esté preparado realmente para recibir a las personas y dar la respuesta inmediata que se requiere. Eso obviamente es una preocupación adicional. Pero en esa misma publicación él hizo un comentario diciendo que, pues como que él sabía lo que estaban buscando los violentos. En esa misma frase mencionó algo que pasó en Cúcuta hace unos días y fue una protesta pacífica de colombianos que estaban protestando por sus familiares presos políticos en Venezuela, que además no han recibido apoyo de Cancillería, que no han recibido apoyo del Gobierno Nacional para poder hacer las solicitudes que se tengan que hacer para que sean liberados. Esa es la segunda gran preocupación que nosotros tenemos, porque en papel es muy bonito decir estamos dispuestos a ayudarlos, pero en la práctica la situación es muy distinta. Entonces, prácticamente lo que estamos solicitando en este momento es, si realmente las cosas son como las está diciendo el presidente Petro, que los venezolanos somos bienvenidos en Colombia y vamos a recibir la protección que necesitamos en este momento, pues que sea con pruebas y no solamente en una publicación en X. Juan Carlos, ¿tienes más preguntas desde estudio? Denise, te quería comentar o preguntar cuánto es la cantidad de venezolanos que actualmente están residiendo en Colombia y si se puede hablar que posterior a este ataque que se están dando contra ciudadanos venezolanos, ¿se podría generar una nueva ola migratoria de venezolanos ahora desde Colombia hacia otros países? Sobre los números, eso es medio mito, porque según números oficiales en algún momento habíamos llegado a más de 2 millones, en otro momento decía que habíamos 1.800.000 personas, en otro momento 1.900.000 personas, en algún momento se especuló sobre la cifra de más de 3 millones de venezolanos en Colombia y honestamente creo que es muy difícil saber exactamente cuántos venezolanos estamos en Colombia, porque algunos van de paso, solo pisan Colombia para ir a otros países y en algunos ejercicios estadísticos se han contabilizado estas personas, pero además hay muchísimas personas que ni siquiera se atreven a acercarse a migración porque tienen miedo de que los devuelvan, aunque sea para preguntar si en su condición pueden tener algún beneficio, pueden solicitar asilo, pues, si hay algún mecanismo de protección para ellos. A las personas les da miedo. Entonces, la cifra por debajo de
de las cifras oficiales, honestamente yo creo que son mucho mayores. Y como decía, dentro de esas personas que están en algún tipo de proceso migratorio en Colombia, estamos hablando de más de 400.000 personas. Eso es mucha gente. Mucha gente que está esperando una respuesta de alguna forma, está esperando algún tipo de permiso especial, además que necesitan trabajar. Digamos que las condiciones no son las mejores para los venezolanos en este momento. Y sobre si creo que va a haber algún flujo migratorio adicional a otros países después del atentado, honestamente no lo creo. Porque precisamente muchas de las personas que han salido de Venezuela han salido pues por las condiciones del país, han salido porque en Venezuela hay una dictadura que está arremetiendo contra las personas. En Colombia de alguna forma nos sentimos un poco más protegidos. Lo del lunes, sin duda alguna, es un atentado directo contra las personas que alzamos de alguna manera la voz un poco más que otras. Por eso se incluyen periodistas, defensores de derechos humanos y activistas. Entonces, eso realmente no afecta a toda la población venezolana, así que yo dudo que salgan muchas personas de Colombia a otros países en este momento. Al contrario, si la situación sigue, si la crisis sigue aumentando en Venezuela, va a seguir saliendo gente de Venezuela y Colombia obviamente es el primer destino para muchos. Nuestro compañero Sergio David González hablando con Denise Born, directora de Un País Libre para Mis Hijos, desde la ciudad de Bogotá, en este contacto exclusivo y en directo a través de DNews. Sergio, en unos minutos regresamos contigo nuevamente a Bogotá. Nosotros continuamos con nuestra ronda informativa. 16 de octubre de 2025, jueves, y estamos en vivo por la pantalla de DNews. Llega el momento de repasar los números del día. Vamos con el primero de los números de hoy. 15.000 millones de dólares es lo que podría perder por un solo día adicional de cierre el gobierno de los Estados Unidos. Esto cuando estamos ingresando en la tercera semana ya de un cierre que lo había dicho Mike Johnson, que es el presidente de la Cámara de Representantes, aliado cercano a Donald Trump, porque es del Partido Republicano, que recordemos tiene mayoría en las dos cámaras, y es que podía ser el cierre más largo de la historia de los Estados Unidos, lo que implicaría superar los 32 días que se habían alcanzado en el mes, a principios del año 2019, un cierre que comenzó en 2018 y termina en 2019 en el primer gobierno de Donald Trump. Bueno, quien da esta cifra, que es impactante realmente, pensemos que estamos discutiendo el dinero que puede llegar a Argentina por la ayuda del Fondo Monetario y de Estados Unidos, y que podría llegar a ser 20.000 millones en un swap, que ni siquiera sería en un solo un envío directo de efectivo. Y acá lo que estamos viendo es que lo que está diciendo Scott Bessent, justamente, que es el secretario de Tesoro y que es el que está ayudando a la Argentina, y es que en un solo día se podrían esfumar 15.000 millones de dólares. Escuchemos al titular del Tesoro estadounidense. For being here at Treasury today in the midst of this shutdown. We call on the moderate Democrats in the Senate to be heroes. Be heroes. Break away from the hive of radicalism and do something for the American people, because we are starting to cut into muscle here. We believe that the shutdown may start costing the U.S. economy up to $15 billion a day. And this is a decision the Democrats are making. And one of the reasons that they are not being held to task is because the mainstream media is not coming at them the way they would have if the Republicans were willing to keep the government closed. It is a very simple decision. Mike Johnson passed a clean CR. Leader Thune has the clean CR. 3 Democrats have voted for it, and right here, right now, I am calling for the moderate Democrats to be heroes and reopen the government for the American people. Es realmente una fortuna, pero como por ahora las encuestas marcan un empate, que casi son culpados por igual demócratas y republicanos por este cierre, la posición es intransigente desde los dos lados. No hay acuerdo presupuestario, por lo tanto el cierre continuará. Ayer, por 9ª vez, no se alcanzó la mayoría necesaria para destrabar este shutdown. Vamos al segundo número del día. Impactante también este número, 4.241 dólares, otro récord que bate el oro, el valor de la onza,
que se ha convertido casi que en el nuevo Bitcoin en términos de la forma y la velocidad con la cual está subiendo de valor. Claro, a diferencia del Bitcoin, es difícil imaginar que el oro pueda caer tan rápidamente como de repente ha caído y subido el Bitcoin. Obviamente, activo volátil se los hay, incluso siendo la criptomoneda más segura y confiable del mundo, compitiendo contra el que históricamente era uno de los activos más estables del mundo. La verdad es que el valor del oro variaba muy poquito. Por eso era en muchos casos una inversión poco interesante. Bueno, lo que estamos viendo es que se convirtió en una inversión interesante hace 5 años. Nada más estaba en menos de la mitad de su valor. Es realmente increíble y es una señal de dos cosas. Una, inestabilidad económica global, la perspectiva de muchos inversores importantes del mundo de que estamos en un mundo que va a seguir siendo inestable y que prefieren ya ni siquiera tener dólares, bonos del Tesoro estadounidense, otro tipo de activos, prefieren quedarse con oro, que todos saben que durante muchísimo tiempo va a seguir teniendo un altísimo valor, que es muy difícil que caiga. La segunda razón, directamente relacionada con esta, es una debilidad creciente del dólar estadounidense. Porque lo que estamos viendo detrás de esto es que muchos bancos centrales del mundo, por ejemplo, deciden desprenderse de algunos dólares, desprenderse de algunos bonos del Tesoro y reemplazarlo por oro, el lingote directamente. Y esto tiene que ver básicamente con que se ve la debilidad comercial de Estados Unidos frente a China y cómo esta guerra comercial que está llevando adelante Donald Trump por ahora no despierta demasiado optimismo sobre lo que pueda pasar a futuro. Por eso cada vez más están pensando, me parece que el dólar no es el futuro. Otra moneda lo va a reemplazar, probablemente sea imposible que otra moneda ocupe el lugar que hoy ocupa el dólar. Por eso, en el mientras tanto, vamos todos a lo seguro, vamos al oro, que sigue subiendo de valor. Nos metemos ahora con las caras del día. Primera cara, la del dictador sirio Ahmed al-Shara, que realizó en estas horas un viaje crucial, de los más importantes, sino el más importante desde que hace casi un año llegara al gobierno en Siria tras liderar a la organización terrorista que estuvo al frente, digamos, de la ofensiva final contra el régimen de Bashar al-Assad. ¿Dónde? Moscú, Rusia, cumbre con Vladimir Putin. Veamos el momento en el que se saludaban los dos líderes y se sentaban. ¿Por qué tan importante esta cumbre? Ahora lo vamos a escuchar a Putin, pero déjame anticiparte esto. ¿Por qué tan importante esta cumbre en la cual al-Shara le presentó al dictador ruso la nueva Siria, que es un poco la marca que está instalando en este intento de al-Shara de lavarle la cara, por un lado, a un país que fue una de las dictaduras más atroces y brutales de las últimas décadas, que es el país responsable donde se realizó una de las mayores matanzas en muchísimas décadas, como fue la matanza de la guerra civil, donde más de 600.000 personas perdieron la vida. Pero además lavarse la cara a sí mismo y a su pasado como líder de una organización terrorista afiliada directamente a Al-Qaeda. Y que más allá de querer atraer inversiones, negocios, etcétera, estaba negociando con Putin porque Rusia, que fue el principal respaldo de Bashar al-Assad, perdió, o por lo menos quedó en un limbo, la situación de dos importantísimas bases militares que tenía Rusia en Siria, porque es parte de relaciones históricas de muchísimos años entre Siria y antes la Unión Soviética, hoy Rusia. La más importante, la base de Tartus, porque es la única, o era la única, base naval de Rusia en el mar Mediterráneo, donde están todos sus enemigos, que son los países europeos. Bueno, al-Shara también iba a pedir cosas. Entre otras cosas, entre otras razones, porque en Rusia está el propio Bashar al-Assad y al-Shara obviamente quiere, para presentarlo como un trofeo interno, que Rusia le entregue al Assad para poder enjuiciarlo. Bueno, de todo esto estuvieron hablando, no ha trascendido mucho de los resultados, pero esto es lo que decía Putin. Свыше 80 лет мы поддерживаем дипломатические связи, причем они были установлены в самые трудные для России, для Советского Союза времена, в 1944 году. На это время отношения между Сирией и Россией всегда носили исключительно дружеский характер.
у нас в России никогда в отношении Сирии не было никаких каких-то отношений, связанных с нашей политической конъюнктурой или с особыми интересами. Мы всегда руководствовались на протяжении всех этих десятилетий одним – интересами сирийского народа. Hay intereses comunes, también hay razones comunes para tener recelos. Sería para Al-Shara una señal muy importante contar con el respaldo de Putin. Habrá que ver si ese respaldo es posible sin que le entregue a Al-Assad. Para Putin, recuperar el control de esas bases sería estratégico en un momento de tanta tensión con la OTAN y con los países europeos en particular. La segunda cara del día es justamente de un país que está en la mira de la OTAN, o por lo menos de Estados Unidos. Lo hablamos recién con Juliana González de la Deutsche Welle, que es España, con las particularidades de Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que se rehusó a felicitar a María Corina Machado por la concesión que le dieron del Premio Nobel de la Paz, a pesar de que a todos los últimos premios Nobel sí los felicitó públicamente. Bueno, esto es parte obviamente de una alianza tácita, bastante explícita, aunque no se proclama públicamente, entre Pedro Sánchez y el régimen de Nicolás Maduro. Sí, formalmente Sánchez no reconoce los resultados, dice que Maduro es muy malo y todas estas cuestiones, pero por lo bajo hay un apoyo muy claro que se sostiene desde hace mucho tiempo, sobre todo en la figura de un actor clave para ambos, tanto para Sánchez como para Maduro, que es José Luis Rodríguez Zapatero. En este contexto, Cayetana Álvarez de Toledo, probablemente la dirigente política española de mejor capacidad oratoria, más incisiva, más ocurrente, con discursos mejor elaborados. La verdad que le saca mucha diferencia al resto a Álvarez de Toledo, porque vos podés no estar de acuerdo con nada de lo que dice Álvarez de Toledo, ahora no podés negar que lo dice y lo argumenta muy bien. Le hizo un homenaje a María Corina Machado, pidió un aplauso que increíblemente se lo dieron solamente los miembros del Partido Popular, no así los del oficialismo. María Corina encarna la paz civil, lo contrario de lo que ustedes promueven. Su último lema es: divide a la derecha y vencerás. Alientan el odio, agitan el péndulo, vuelven con Franco, pero si no se atreve ni siquiera a llamar dictador a Maduro. Este gobierno ya no se representa ni a sí mismo. España sí está con la libertad y por eso, señorías, les pido que aplaudamos en pie a María Corina Machado, heroína de la democracia, Premio Nobel de la Paz. Los que se paraban a aplaudir en el hemiciclo del Congreso de los Diputados eran efectivamente los miembros del Partido Popular. No había miembros del Partido Socialista entre aquellos. ¿Qué decir, no? De la hipocresía de un sector tan importante de la izquierda supuestamente democrática en el mundo, que decide desconocer a María Corina Machado o plantear que María Corina Machado es una suerte de fascista, una suerte de extremista de derecha, que es así como la presentan en muchos lugares, increíblemente, y no como lo que es. Que la verdad que ¿quién le importa si tiene una posición u otra en materia económica, si tiene una posición más liberal o más conservadora en materia moral? ¿Qué importa? Es la líder que está luchando contra una tiranía atroz, asesina como es la de Nicolás Maduro, y es la única que se está animando y que se sigue animando a enfrentarla, poniendo su cuerpo, exponiendo a su familia y con el reconocimiento abrumador y categórico de la población venezolana. Pero es evidente que para todo un sector de la política latinoamericana, sin dudas, pero también europea, como lo estamos viendo, ya no importa la democracia en sí como valor, importa si jugás para el mismo partido
o no. Después, si en el medio te llevaste puesta la democracia, otro problema será.